Hola, ¿qué tal amigos de Canal Prestosu de la Fundación Caja Rural? Pues aquí estamos, en la capital del Reino de Asturias, en Cangas de Onís. Hoy iniciamos este programa hablándoos de una de las piezas clave para entender la historia de Asturias, la Capilla de la Santa Cruz. En el año 737, cuando el rey Pelayo fallece, su hijo Fabila y la esposa de este, Froilúa, hacen construir una pequeña capilla en este lugar aproximadamente, donde se ubica un dolmen neolítico de 3000 años antes de Cristo. Lo hacen también para enterrar aquí la cruz de la victoria que Pelayo enarboló en la batalla de la Reconquista. Posteriormente, tanto él como su esposa y como esos hijos que no fueron conocidos, fueron enterrados aquí. Nada de esto se encuentra en estos momentos y ningún resto ha sido encontrado en esta capilla tan famosa que es la primera capilla de la España cristiana. Es el edificio más antiguo religioso construido en esa etapa de la España cristiana, en el siglo VIII, tras la batalla de la Reconquista por parte del rey Pelayo. La imagen actual de la capilla se nos ofrece elevada sobre un túmulo y con un pórtico configurado por una escalinata que deja a la izquierda una columna toscana apoyada sobre un pedestal decorado con los símbolos del escudo de Cangas de Onís, la cruz de roble de Pelayo y la media luna musulmana. En cuanto al dolmen de la Santa Cruz, cabe señalar que se encuentra ubicado en una cámara de más de 3,5 metros de alto y para su construcción se utilizó roca caliza, areniscas, cuarcitas y cantos rodados de los ríos próximos, el Sella y el Güeña. Desde 1931, el conjunto de la capilla de la Santa Cruz y el dolmen neolítico son monumento histórico-artístico y están declarados bien de interés cultural.